Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias del jueves 19 de diciembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones, en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, vamos con los titulares de hoy jueves 19 de diciembre en menos de un minuto. Primero, la Fiscalía abrió una investigación contra Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, por presuntamente encabezar una red de prostitución en el Parlamento. Segunda, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente al congresista Raúl Doroteo por un caso de, entre comillas, mochasueldos. Tercera, el gobierno publicó en el Diario Oficial El Peruano una ley con un texto distinto al que había aprobado el Congreso, lo cual ha generado consternación en los parlamentarios. Cuarta, el Perú incumplirá la regla de déficit fiscal por 4 años consecutivos, según el Instituto Peruano de Economía. Y quinta, el uruguayo Jorge Fossati dejó de ser el entrenador de la selección peruana de fútbol mayor por malos resultados en la Copa América y las eliminatorias. Ok, vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí la primera. La Fiscalía de Lima Centro, especializada en delitos de trata de personas, le abrió ayer una investigación a quien hasta el sábado pasado era el jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, por estar supuestamente implicado en una red de prostitución al interior del Parlamento. Esta noticia parece ya demasiado insólita, incluso para los estándares de nuestro Congreso, pero en efecto la Fiscalía está investigando a Torres Saravia por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres no identificadas. Pero no solo la Fiscalía investigará esta imputación, sino que el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, también ha anunciado que dicha comisión abrirá su propia pesquisa sobre este tema. Van a preguntarle, por ejemplo, al gerente de recursos humanos del Congreso cómo así es que se contrataban las asesoras legales, porque la denuncia apunta que Torres Arabia utilizaba esos puestos para meter al Congreso a personas que supuestamente ofrecían favores sexuales. El propio Torres Arabia tiene una denuncia por violación del 2019 de una ex trabajadora del Gobierno Regional de la Libertad. Este caso ha tomado un giro muy preocupante porque una de las trabajadoras que estuvo en el equipo de Torres Sarabia, que fue desvinculada hace poco, fue víctima de un intento de asesinato en la Victoria, en el que unos sicarios le dispararon a quemarropa. Si bien sobrevivió el atentado, quedando en estado crítico, lamentablemente no pudo recuperarse y murió a los 7 días. De verdad que es insólito que se esté destapando algo así en el Congreso, un caso de presunta prostitución en el Parlamento, aparentemente conectado con un caso de presunto sicariato. Ya veremos pues qué encuentra la Fiscalía. Segunda noticia, la Fiscalía de la Nación ha denunciado constitucionalmente al congresista de Acción Popular Raúl Doroteo por un caso de recorte de sueldos a sus trabajadores parlamentarios. En esa línea, el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación le imputa el delito de concusión por haber obligado a su trabajadora María Fernández Morales Gutiérrez a entregarle el 50% de sus ingresos entre los años 2023 y 2024 bajo la amenaza de despido, según informa Perú 21. Doroteo ya ha sido penalizado por la Comisión de Ética del Congreso, que le ha impuesto una suspensión de 120 días sin goce de haber, que es la máxima sanción que puede aplicar dicha comisión, aunque esto todavía tiene que ser confirmado por el Pleno. Y como sabemos, ya se fueron de vacaciones, así que recién ocurrirá esto en el primer día de la siguiente legislatura o los primeros días de la siguiente legislatura en marzo. En este caso hay un chat entre Doroteo y la trabajadora donde esta le dice que ya no está en condiciones de pagar el 50% de su sueldo, que ha hablado con sus padres y que está en la necesidad de que se reduzca esta, entre comillas, mochada a 25%. Sobre estos casos de mochasueldo les he hablado bastante en el podcast. Digamos que respecto de su sueldo, una persona puede decidir libre y voluntariamente donar una parte a una causa o una institución que considere valiosa, podría ser incluso a una organización política, pero cuando uno ve que una trabajadora del Congreso está dando nada menos que el 50% de su sueldo, resulta pues absolutamente evidente que esto no ha surgido del interés propio de la persona de, entre comillas, donar, sino que es un caso de extorsión donde se le exige pues compulsivamente o mediante amedrentamiento que dé un porcentaje tan elevado como ese,
o que en todo caso esas fueron las condiciones que se le impusieron para aceptar el trabajo. Porque se trata, digamos, de una persona suficientemente desesperada para aceptar pues, un esquema extorsivo como ese. En efecto, esto a lo que más se parece, esta práctica que es tan recurrente en el Congreso, a lo que más se parece es un caso de extorsión. No es que se haga valer pues con uso o amenaza de uso de la violencia física, no que sepamos al menos, pero pensar que una persona paga pues más del 50% de su sueldo hace ver pues que estamos ante un caso muy notorio de extorsión. Se me hace difícil pensar en una mafia que cobre tanto en cuanto a, digamos, lo que extorsiona de las personas a las que les sustrae su dinero. Tercera noticia, ha ocurrido algo que, digamos, para los no abogados puede parecer trivial, pero que es bastante grave. Lo que ha ocurrido es que el gobierno, digamos, al publicar en el diario oficial del peruano una ley que había aprobado el Congreso, la ley 32.195, que regula el uso industrial del cáñamo, pero digamos que eso es lo de menos. Lo que ha pasado es que el texto que salió en el diario oficial no es el mismo que el que había aprobado el Congreso. Tenía hasta 5 modificaciones respecto de la autógrafa que había aprobado por insistencia del Parlamento. Esto lo ha advertido una nota reciente en El Comercio. Uno puede pensar que por el tema en cuestión quizá no es tan grave, pero lo que habría que preguntarnos aquí es si es un incidente aislado o si pasa recurrentemente, porque en el Perú las normas entran en vigencia cuando son publicadas en el Diario Oficial del Peruano, y lo que se vuelve legalmente exigible es lo que está ahí tal cual figura en el texto. De modo que si el gobierno cambia, por la razón que fuere, el texto de las leyes que salen en el peruano estaría pues cometiendo una infracción constitucional gravísima. El primer ministro Gustavo Adrianzén ha calificado esto de, entre comillas, error, como diciendo que no ha habido intencionalidad en el gobierno de trastocar lo aprobado por el Congreso, pero igual ha señalado que se investigará y que se sancionará a los responsables. Dijo que, abro comillas, el Congreso expresa con justa razón su preocupación y nosotros compartimos esta, cierro comillas, pero no parece un error de digitación o algo parecido porque las modificaciones aparecen en 4 artículos distintos y separados entre sí y añaden información que no estaba. Además, si esta norma ha sido aprobada por insistencia, es decir, en contra de las objeciones del Poder Ejecutivo, esto muestra pues que hay en juego algo por lo que alguna gente parece estar dispuesta a pelearse. Es importante considerar que el que no podamos tener certeza en el Perú de que lo que se publica en el peruano es exactamente lo mismo que se aprueba en el Congreso, pues es una afectación muy seria a la seguridad jurídica en el país. Esperemos pues una explicación más seria del primer Adriansen que solamente decir que fue, entre comillas, un error humano. En fin, quienes están mirando el boletín de normas legales se habrán dado cuenta de que hasta ahora el gobierno no publica los cambios aprobados por el Congreso para restablecer la figura de la prisión preliminar para delitos cometidos cuando no hay flagrancia. Sigue demorándose el gobierno con esto y dándole así más tiempo a quienes quieren revertir sus prisiones preliminares antes de que opere el cambio o impedir que éstas se dicten, lo que genera pues la sospecha específicamente en el caso del vocero presidencial Freddy Hinojosa, para quien la Fiscalía pidió 10 días de prisión preliminar en conexión con el caso Frigo Inca. Lo que sí apareció en la separata de normas legales es la autorización para pedirle al gobierno de Israel que apruebe la extradición de la ex primera dama Elian Karp, procesada por la justicia peruana. Cuarta noticia. El IPE, el Instituto Peruano de Economía, ha advertido que el Perú incumplirá durante los próximos 4 años una de las principales reglas que rigen las finanzas públicas, una regla que habíamos venido cumpliendo de manera consistente y rigurosa en las últimas décadas hasta el año pasado. ¿Cuál es esa regla? La del déficit fiscal, el indicador que mide en qué dimensión los gastos del Estado peruano superan a sus ingresos, que se generan principalmente por pago de impuestos. Como la consecuencia de que este control o que este déficit se salga de control por un largo tiempo es que el país tenga que endeudarse más y esto eleva el costo del financiamiento generando pues una bola de nieve difícil de tener. Las reglas macrofiscales imponen pues un tope al déficit fiscal de 1% del PBI al año, tope que suele moverse de acuerdo con la coyuntura, precisamente como la pandemia disparó los gastos y golpeó los ingresos del Estado. En el 2020 se suspendieron estas reglas y en el 2022 se estableció un camino para que regrese el país a ese 1% de déficit fiscal en el 2026. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un decreto legislativo este año que postergó ese retorno al 1% hasta el 2028 y elevó el tope de déficit fiscal para este año de 2% a 2.8%.
Lo que ahora preocupa es que, según las proyecciones del IPE, el déficit fiscal de este año cerrará en 3,8%, muy por encima del tope de 2,8%, incumpliendo la regla por segundo año consecutivo, y de acuerdo con el IPE, en el 2025 y el 2026 también se superará pues, esos límites. ¿Qué consecuencias tendría este incumplimiento para la economía del país? Luis Oganes, jefe de investigación global del banco JP Morgan, advirtió en un evento organizado por el IPE que esto hace que no se vea tan lejana la posibilidad de que al país le reduzcan o pierda el grado de inversión, que es la nota que nos dan las agencias calificadoras de riesgo y que permite que podamos obtener como país financiamiento a bajo costo. En este contexto, el ministro de Economía, José Arista, responsable del deterioro del manejo de las finanzas públicas, ha optado por pedir que se modifiquen las reglas para que, y cito aquí al ministro, éstas se orienten a buscar recursos para cerrar la brecha de infraestructura, según el diario Gestión. Días atrás había afirmado Arista para la revista Semana Económica que su gestión ha priorizado el crecimiento económico antes que el cumplimiento de las reglas fiscales. Por el contrario, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que, más bien, los altos déficits fiscales ponen en riesgo el crecimiento, pues erosionan la confianza de los agentes económicos y encarecen el costo del endeudamiento y de la inversión. Quinta noticia. Según información de varios medios, Jorge Fossati dejaría de ser entrenador de la selección peruana de fútbol luego de casi un año en el cargo. Tras una reunión del directorio de la Federación Peruana de Fútbol, se determinó que el DT uruguayo no siga al mando de la blanquirroja debido a los malos resultados obtenidos en la Copa América y en las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Como muchos de ustedes saben, la selección peruana fue eliminada en la última Copa América en la fase de grupos, algo que no ocurría desde 1995, y actualmente se encuentra en el último lugar de la tabla de las eliminatorias con 7 puntos. Según el Comercio, a pesar de que la federación ya había llegado a esta decisión, aún no se le había comunicado oficialmente a Jorge Fossati o a su cuerpo técnico. A partir de ahora, pues empezará a negociar los términos para su salida, ya que tenía Fossati contrato que iba más allá de este año. Esta sería la segunda salida de un entrenador de la selección peruana de fútbol en los últimos 2 años, luego de que se desvinculara a Juan Reynoso en el 2023, también por malos resultados. Durante su paso por la blanquirroja, el técnico uruguayo Fossati dirigió 13 partidos, entre amistosos, Copa América y partidos de las eliminatorias. De esos encuentros ganó 4, empató 4 y perdió 5. Muy bien, recuerden que el comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que podamos tener una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Que estén todos muy bien, ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.